Ok, entonces iniciamos de nuevo. Pues bienvenidos a todas y a todos a la segunda sesión del primer ciclo del Seminario de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho de la Universidad Externada de Colombia, organizado por el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho, Seminario de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho Luis Villar Borda. Hoy, pues tenemos el placer de tener como participante a la profesora Natalia Scavuzzo, que nos va a hablar sobre el tema de la responsabilidad y el error en la decisión judicial interpretativa. Natalia es doctora en Filosofía del Derecho de la Universidad de Génova, es abogada y magíster en Derecho y Argumentación Jurídica por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente es profesora ayudante, doctora en Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigadora postdoctoral en las universidades de Génova y Bolonia en Italia. Fue profesora visitante también de la Universidad de Girona en España y profesora a contrato en las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado de Chile. Y pues su área de investigación en la filosofía del derecho principalmente está centrada en los temas de la teoría general del derecho, la argumentación jurídica y la interpretación. Entonces, Natalia, pues te doy la palabra. La idea es que presentes en menos de una hora, si acaso, y después, pues, damos inicio a la discusión. Entonces, tienes la Perfecto. palabra. Bueno, muchas gracias Diego, por invitarme a presentar y aprovecharé entonces que somos pocos para obtener buena discusión y ver si puedo obtener líneas útiles, porque el contexto de descubrimiento de este trabajo que es responsabilidad y error en la interpretación judicial, eh, es un poco caótico en el sentido de que yo había empezado a trabajar, por un lado, problemas de responsabilidad de los intérpretes y por otro lado, cuestiones sobre error en la interpretación. Y mi idea, a cierto punto, era poder unir ambas cuestiones. Yo tenía la intuición de que había allí una conexión entre los problemas de responsabilidad por la interpretación y problemas de errores en la interpretación. Y lo que he intentado hacer en este trabajo, que es la primera vez que lo hago, es unir ambos temas, ambas cuestiones, la responsabilidad de los intérpretes y la idea o la posibilidad que haya interpretaciones erróneas o no. ¿Y dónde surge o por qué sería la importancia o la relevancia del tema? La relevancia estaría dada, por un lado, por los constantes cambios en las interpretaciones judiciales. Efectivamente, en momentos de mayor estabilidad política, suelen muchas veces las interpretaciones no ser discutidas, pero reconocemos que hay temas sobre los cuales la jurisprudencia cambia, podríamos decir que evoluciona o involuciona según los casos, pero hay cambios en las interpretaciones que tenemos de las fuentes del derecho y esto muestra, en cierta forma, cuál es el carácter dinámico del derecho y de la interpretación y aplicación del derecho. Particularmente, lo que a mí me interesaba, o el problema que tenía en su mayor medida en mente al realizar el trabajo, es el caso de estereotipos, eh, el uso o quizás no sea propiamente el uso, pero sino los riesgos que los estereotipos pueden implicar para los intérpretes y si estos podían generar de alguna forma responsabilidad en quien está interpretando las fuentes del derecho o errores en la interpretación. Y al mismo tiempo, no solamente los casos de estereotipos, sino lo que hoy por hoy se conoce también como problemas de injusticia hermenéutica. Problemas en cuáles son los recursos hermenéuticos que los intérpretes utilizan para atribuir significados a las fuentes del derecho. Entonces, mi interés estaba a ver, bueno, cuál es la responsabilidad aquí de los intérpretes y si ellos pueden equivocarse en la interpretación de las fuentes del derecho por ejemplo, cuestiones de estereotipos y cuestiones de injusticia
epistémica. Una de los insights o de los elementos que tomo para este trabajo es una idea que es generalmente reconocida por distintas teorías de la interpretación, que es que efectivamente en la interpretación, cuando se realiza la actividad interpretativa, los intérpretes realizan valoraciones. En alguna medida hay valoraciones y esto hace de cierta forma, o podría parecer, que pone en juego la idea de responsabilidad de los intérpretes. Un caso del que me serví en su momento, que me parece que podría mostrar por qué estoy pensando la idea de error y responsabilidad conectadas, podría ser el famoso caso en España de La Manada. En ese caso, había una discusión interpretativa cómo debían interpretarse los términos violencia e intimidación que estaban en los textos de las fuentes del derecho y hubo una discrepancia interpretativa entre lo que resolvió la Audiencia Provincial de Navarra y luego lo que se resolvió en última instancia. ¿Cuál es, si al haber un cambio interpretativo allí entre una primera instancia y una última instancia, hay error o no en la interpretación, por ejemplo, aquella de primera instancia? Esta es una de las cuestiones que me preguntaba y a partir de esto, si son responsables y en qué sentido son responsables los magistrados de esta audiencia por aquella interpretación que luego fue modificada en alzada. Bien. Este, mm, Desde ya creo que la idea de responsabilidad y la idea de error no necesariamente estén conectadas entre sí. Podríamos quizás pensar casos de error donde no responsabilicemos o casos de responsabilidad quizás sin error. Esto necesitaría que especificara mucho más en qué sentidos estoy usando responsabilidad, lo cual he hecho en otro trabajo y no haré aquí, y que de qué tipos de errores estamos hablando. Por lo tanto, intentaré evitar esta cuestión, si quieren podemos discutirla o debatirla, pero la intuición que guía este trabajo es que ambas cosas, tanto la responsabilidad o la atribución de responsabilidad por la interpretación, como las atribuciones de errores interpretativos, tienen un elemento en común que es central y es un elemento muy importante y determinativo, que es la ideología que se adopta de la aplicación judicial del derecho y más específicamente la ideología de la interpretación jurídica. Entonces, a forma de spoiler o para tener más claro hacia dónde voy o cuál es el camino que quiero recorrer con la argumentación, que podrá ser un poco enrevesada justamente porque he intentado unir dos proyectos de investigación y no estoy segura si esto tendrá éxito o no. La idea es esta, es mostrar cómo ambas cuestiones, tanto la idea de error como de responsabilidad, son dependientes de la ideología de la aplicación judicial del derecho y de la ideología de la interpretación. Para esto, ¿cómo voy a proseguir? Mi idea es la siguiente. En primer lugar, haré algunas aclaraciones para concretizar de mejor forma, digamos, sobre qué tipo de interpretación estoy hablando, a qué tipos de interpretación me voy a referir y qué entiendo específicamente por interpretación. Luego haré algunas consideraciones sobre la distinción entre lo que es comprender y lo que es interpretar. Y esto me llevará en un tercer momento a enfatizar lo que yo considero que es el acto de habla de interpretativo. Acto de habla interpretativo. ¿Por qué creo que es importante que consideremos el acto de habla interpretativo? Creo que esto nos da las herramientas para analizar la interpretación judicial, poder analizar la responsabilidad del intérprete que realiza un acto de habla interpretativo y ver el producto de estos actos de habla
si son correctos o no, es decir, ver el error interpretativo en el resultado de estos actos de habla interpretativos. Luego, lo que intentaré hacer es introducir estas nociones de ideología de la aplicación judicial del derecho e ideología de la interpretación, hacer una pequeña aclaración de la conexión de estas ideologías con el principio de legalidad y extraer algunas conclusiones muy tentativas que claramente dependerán de que haya logrado unir ambos proyectos de forma exitosa. Si algo queda en el tintero, también aprovecharemos por la discusión. El riesgo creo que es de haber abarcado demasiado y como quien dice, quien mucho abarca, poco aprieta. Así que veremos si lo logro o no lo logro. Entonces, primer paso, ¿qué interpretación es la que a mí me interesa estudiar o sobre la que estoy trabajando? Efectivamente es la interpretación que realizan los tribunales. Me interesa la interpretación operativa, aunque muchas veces es equiparable a otros tipos de interpretaciones, como por ejemplo la administrativa o de otros órganos del Estado que quizás tengan a su cargo la aplicación de normas generales. Eh, la aclaración vale porque hay muchos sujetos que están encargados de interpretar el derecho, pero solo me concentraré aquí, al menos para restringir un poco la cantidad de problemas que estoy abarcando en la interpretación judicial. ¿Cuál es el objeto de la interpretación que me interesa analizar? Es la interpretación que versa sobre las fuentes del derecho. Sobre las fuentes del derecho entendidas principalmente como los textos que están en las fuentes del derecho, es decir, las disposiciones normativas que encontramos en las distintas fuentes. Ahora bien, aclaración importante porque con el término interpretación muchas veces se entienden tipos de actividades diversas. Y seguramente Diego que está allí estará pensando en las mismas que pienso yo, siguiendo a Guastini, pero no todo el mundo sigue las mismas clasificaciones respecto a la interpretación y cuándo hay interpretación y cuándo no. Y de esta forma podemos seguir, por ejemplo, a Roblewski, que distingue entre distintos sentidos de interpretación, y hay un sentido más amplio de interpretación, donde la interpretación es cualquier atribución de significado que demos a los textos. Bien. Cuando hablamos de interpretación en este sentido amplio, cualquier atribución de significado a un texto es un acto de interpretación, mientras que si aplicamos o entendemos por interpretación a aquella que es restringida, cuando hablamos de interpretación entendemos un sentido restringido, aquí la interpretación solo se da, solo hay un acto de interpretación cuando estamos intentando atribuir un significado a un texto que es oscuro o dudoso. ¿Bien? No en todo caso que atribuimos significados a un texto estaríamos realizando una interpretación, solo en aquellos casos donde el texto nos genera dudas. ¿Bien? Lo que queremos hacer es clarificar cuál es el significado de este texto y entonces en estos casos habría interpretación y no en otros. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque esto nos llevaría a que hay distintos, según si entendamos interpretación en un sentido más amplio o más restringido, nuestras consideraciones y exigencias normativas que demos a los intérpretes y la responsabilidad que demos a los intérpretes sobre sus interpretaciones cambiará mucho en su extensión, ¿bien? Abarcará más cantidad de casos o menos cantidad de casos según entendamos un concepto más amplio o más restringido de interpretación. En este trabajo a mí particularmente me interesa seguir, ambos sentidos me parecen interesantes, pero efectivamente seguiré un sentido amplio de interpretación, ya lo veremos seguidamente, porque creo que permite explicar una mayor cantidad de casos y de esta forma vamos a ver si la responsabilidad y la posibilidad de error
se puede aplicar a todos estos tipos de casos o solo a algunos de estos casos. Este, Otra distinción importante respecto a la interpretación es distinguir muchas veces entre la actividad interpretativa y el resultado de lo que se ha interpretado, el resultado de la interpretación. Como actividad interpretativa, la interpretación suele entenderse como un proceso mental y en este sentido como un proceso psicológico, si se quiere, y podría haber muchas consideraciones que deberíamos hacer sobre cómo tenemos que conocer, cuál es la actitud que tendríamos que tener para conocer el derecho o para interpretar el derecho. Este, pero me centraré en su mayor parte en la interpretación entendida, si se quiere. En realidad no es tan cierto lo que estoy diciendo, ya veremos por qué, pero entendida no como un proceso mental, sino como un discurso. Como un discurso, es decir, como el resultado, el producto del acto de interpretación. ¿Qué es lo que se ve aquí? Se ven los enunciados interpretativos que son el producto del acto de interpretación. ¿Por qué no es tan cierto? Y aquí me hago mi propia réplica, porque efectivamente me interesa ver que se trata de un acto de interpretación y que en este sentido es un acto voluntario, pero no me interesará allí ir al proceso psicológico de el proceso mental que está detrás de este acto de interpretación. Ahora bien, ¿por qué tiene relevancia esta cuestión, esta distinción entre acto y o actividad? Yo creo que justamente lo que les que estaba indicando es que cuando hacemos un juicio de error, generalmente estamos direccionando nuestro juicio hacia el producto de la interpretación. Hablamos de que las interpretaciones son correctas o erróneas y allí estamos pensando efectivamente en el producto o resultado de la actividad interpretativa. Y cuando hablamos de responsabilidad, parece que estamos más concentrados en la idea de la actividad interpretativa. Si nos preguntamos si los intérpretes y los magistrados eran responsables de su decisión, estamos más interesados en la actividad. Ya veremos esto con un poco más de énfasis. Entonces, aquí lo que he hecho simplemente es aclarar un poco más cuál es la interpretación que me interesa analizar y respecto de qué interpretación quiero considerar la responsabilidad y el error. Es también bastante conocido, no indagaré mucho en ello porque es más, estamos en ámbito de seminario, pero que hay distintas teorías de la interpretación y lo que hacen estas teorías es explicar en qué consiste la interpretación, qué es la actividad interpretativa y cómo entienden estas teorías al resultado o producto de la interpretación. Tenemos teorías cognitivas, teorías que entienden que la actividad que se realiza cuando se interpreta es una actividad de conocimiento. Lo que se conoce es el significado que tienen las disposiciones normativas y por lo tanto hay atribuciones de significado que son verdaderas, hay atribuciones de significado que son falsas, y por lo tanto, para este tipo de teorías podríamos decir que los juicios de error en la interpretación serían juicios justamente sobre la falsedad de un enunciado interpretativo que expresa que una disposición tiene un significado que en realidad no es aquel propio. Entonces, a muy grandes rasgos, esta sería básicamente lo que propondría una teoría cognitiva. Por otro lado, tenemos teorías escépticas. ¿Qué dicen los escépticos? Los escépticos negarían que las disposiciones normativas, los textos de las fuentes, tengan un significado que es el correcto y por lo tanto entienden que la actividad interpretativa no es una actividad de conocimiento, sino una actividad de decisión. Lo que hace el intérprete es atribuir un significado a las disposiciones. No hay allí conocimiento, sino decisión, y por lo tanto no habría un significado que es verdadero y uno falso, y por lo tanto aquí los juicios de error parecen desdibujarse
Parecería que hay menos sentido hablar que sostener, atribuir error a una interpretación si hay distintas interpretaciones y ninguna de ellas es la correcta, la verdadera. No tendría tanto sentido sostener que hay una que es falsa o no. Esto lo explico simplemente, no, voy a hacer una aclaración, quizás sería mejor no hacerla, pero la haré, que esto no quita que los escépticos en materia jurídica, escépticos en materia de interpretación, no necesariamente son escépticos sobre el lenguaje en general. Muchas veces aceptan que en el lenguaje ordinario, fuera del contexto jurídico, existen significados, atribuimos significados y quizás hasta haya en otros contextos interpretaciones correctas, lo que sostienen es que en el ámbito jurídico, en el contexto del derecho, no siempre el significado ordinario es aquel correcto, es el que debe atribuirse a las disposiciones normativas que están en las fuentes. Y otra aclaración también importante para no ser injusto con una posición escéptica es que efectivamente también aceptan que hay un campo de conocimiento en la actividad interpretativa jurídica. Este marco son escépticos moderados, si se quiere. Esta actividad cognoscitiva se ocuparía de determinar el marco de interpretaciones posibles. Y por lo tanto, al realizar esta actividad, sí podríamos también introducir la noción de atribución de error interpretativo. ¿Por qué? Porque esta actividad tiene naturaleza cognitiva, y por lo tanto aquí podríamos hablar efectivamente también de error en la interpretación, pero sería error en el reconocimiento o en la identificación del marco de interpretaciones posibles. Otra cuestión que no entraremos ahora es si este escepticismo moderado es coherente o no, pero no es mi interés defender el escepticismo. De hecho, mi interés es defender una posición, si se quiere, intermedia o ecléctica sobre la interpretación. ¿Qué dicen las posiciones eclécticas o intermedias sobre la interpretación? Distinguen generalmente entre casos fáciles y casos difíciles, casos claros, en realidad, y casos que no lo son. Lo que se intenta hacer para responder a los escépticos muchas veces es utilizar estrategias provenientes de Wittgenstein para distinguir entre lo que es comprender e interpretar y de esta forma dar alguna respuesta al escéptico. Lo que se dice es, efectivamente, en las prácticas hay casos donde nosotros conocemos los significados, aunque existan casos de penumbra, casos que son difíciles, y en estos casos no hay conocimiento de un significado que es preexistente, sino que lo que hay en estos casos es decisión, porque se tratan de casos que son difíciles. Este, mm, ¿Qué sucede? Esta idea se atribuye generalmente esta teoría a Hart, aunque Hart no tenía una teoría de la interpretación, efectivamente utiliza esta distinción entre casos claros y casos que no lo son. Eh, y parece efectivamente que toma esta distinción basándose en ideas de Wittgenstein y utilizando o trayendo al mundo de las reglas sociales y las reglas de comportamiento algunas cuestiones que eran propio de las concepciones y teoría de las reglas del lenguaje. ¿Qué es lo que estas ideas intentan mostrar o defender? Es que hay una comprensión de los significados que no es una interpretación. Comprender lo que dicen las reglas, van a insistir, no es interpretar las reglas. La comprensión de las reglas se muestra en la acción de seguir una regla, no en la acción de dar una interpretación, es decir, de producir un texto, un enunciado interpretativo. La comprensión se adquiere cuando uno aprende a usar correctamente, públicamente, determinadas reglas. ¿Qué pasa?
La formulación de la regla, o sea, si yo muestro mi comprensión de la regla mediante otra formulación, esto podría dar lugar nuevamente a una duda sobre su aplicación y necesitar otra formulación de la regla, lo que podría llevar a un regreso, en este sentido, el infinito. La idea es que las reglas, su comprensión se ve en el uso, en la aplicación de las reglas. Yo creo que esto es interesante porque permite quizás explicar o entender por qué Hart no estaba allí concentrado en la idea de la interpretación, que es lo que le critican a las posiciones hartianas los realistas. No estaba interesado en esta idea de interpretación en abstracto, ¿bien? No estaba interesado en la interpretación orientada a textos, sino en la aplicación de reglas generales a casos particulares. ¿Por qué? Porque entender y seguir reglas no implicaba la necesidad de hacer actos de interpretación orientada a los textos. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los realistas? ¿Cuál es la crítica? Miren, la crítica realista es, aquí pareciera que lo que están haciendo solo concentrándose en la aplicación de reglas a casos concretos es dar por supuesto que hay un significado, que es el único significado, que es el correcto que las reglas tienen. Entonces hay una forma de cognitivismo, aceptan que hay casos donde no sabemos si se aplica la regla o no, pero no ponen en duda que el mismo texto que está en las fuentes del derecho podría expresar más de una regla. O, por ejemplo, en un momento alguien podría entender que expresa una regla y en otro momento alguien podría entender que el mismo texto expresa otra regla. Lo que sucede, por ejemplo, en los cambios de... ¿Qué pasa? Para, por ejemplo, para Ricardo Guastini, esta omisión mi conexión a internet es inestable. Yo creo es el realismo que está viniendo a quejarse de mi reconstrucción. Pero la idea es la siguiente. Esta omisión de prestar atención a la idea de interpretación en abstracto, lo que realiza en realidad es dar por sentado que hay un significado que es claro o correcto. ¿Qué es lo que me interesa hacer a mí? A mí me interesa defender una posición, si se quiere, hartiana o wittgensteiniana, en un sentido quizás no tan hartiana ya, pero sostener que efectivamente puede existir una práctica de aplicación de reglas y podría existir también, siguiendo lo que habíamos hablado sobre el seguimiento de reglas, una práctica de interpretación en abstracto de textos. Bien, nosotros tenemos en el derecho efectivamente la práctica de realizar interpretaciones en abstracto, es decir, orientada a textos. Y al igual que la aplicación de reglas a los casos particulares, estas interpretaciones en abstracto presuponen un conocimiento de nuestra práctica, una habilidad para realizar determinadas interpretaciones en abstracto, y al igual que lo que sucede con la aplicación de reglas a los casos claros, tendríamos casos de acuerdo, sea en la forma que traducimos estas disposiciones en otras disposiciones, es decir, en la forma que realizamos interpretaciones en abstracto, y podría haber casos donde no estemos de acuerdo y haya discrepancias en esta forma de realizar interpretaciones en abstracto. Guastini llama esto, por ejemplo, o lo que dice es, podríamos decir que la teoría mixta o ecléctica en realidad distingue no solo entre casos claros y casos difíciles, sino también entre textos claros y textos oscuros. Uno podría sostener que también podrían aplicarse las mismas consideraciones a lo que es la interpretación en abstracto. Ahora bien, creo que para dar una buena respuesta al realismo hay que ir un poco más allá de esto, y esto no lo ha hecho Guastini, no lo ha hecho Hart, y creo que no está todavía tan desarrollado en lo que es teoría de la interpretación, que es poner el acento justamente en la naturaleza de la actividad interpretativa. ¿En qué sentido? Lo primero, o lo que creo que en realidad hay muchas teorías ahora que lo intentan hacer, es
derrumbar la dicotomía tradicional entre una actividad de conocimiento y una actividad decisoria. Hay algunas propuestas que están en realidad intentando hacer esto. Yo creo que hay una muy interesante, eh, no aplicada efectivamente a la teoría del derecho hasta ahora, pero creo que podría ser bastante iluminadora, que es lo que se denomina el contextualismo pragmatista. ¿Y qué es lo que propone esta teoría? ¿Por qué podría ser interesante? Porque lo que muestra es que efectivamente tenemos prácticas de atribución de significados donde seguimos determinadas reglas y los significados allí no están oscuros, no son oscuros, no están escondidos, sino que son públicos y dependen efectivamente del uso que hacen los participantes en la práctica. ¿Qué quiere decir que dependen del uso de los participantes? Quiere decir que dependen de los actos lingüísticos que constantemente hacen los participantes en la práctica. Y esto hace que los significados de la práctica sean, en este sentido, públicos, pero les da si se quiere, una doble perspectiva. Por un lado, les da continuidad. ¿Por qué? Porque dependen de los actos de habla que constantemente hacen los hablantes, pero también se ve la posibilidad necesaria del cambio. ¿Por qué? Porque los actos de habla de los hablantes pueden realizar dos cosas. Pueden continuar con los usos normales y así asegurar la estabilidad de las prácticas interpretativas o de atribución de significados, o los usos, los actos lingüísticos interpretativos que hacen los hablantes pueden realizar lo que se llaman usos excéntricos del lenguaje y por lo tanto modificar las prácticas lingüísticas e interpretativas. De esta forma de explicitación así dicha un poco rápida, lo que vemos es que los significados en nuestras prácticas dependen de los usos de los participantes, es decir, depende de la agencia lingüística de los propios participantes de la práctica. Y estos agentes, esta agencia lingüística es aquella que fundamenta tanto la continuidad de la práctica, su estabilidad, como también posibilita muchas veces su cambio. Por lo tanto, creo que aquí vemos la doble naturaleza de las prácticas y vemos también la problemática. ¿Por qué? Porque existe un significado, depende que haya una práctica constante, normalizada, de personas que actúan, hacen actos de habla manteniendo cadenas de significado normalizadas, pero siempre, como esto depende de los actos de habla, existe la posibilidad de que los intérpretes realicen interpretaciones excéntricas de los términos, de los signos o de las fuentes del derecho, y por lo tanto que esto lleve a lo que es la modificación de los significados e interpretaciones. Claramente, esto no implica una forma de pensar ingenua que cualquier interpretación excéntrica que se haga cambiará las interpretaciones o el significado dentro de una práctica. Esto dependerá claramente de la autoridad, del poder, de la fuerza que tiene el sujeto que realiza interpretaciones excéntricas. Creo que esto es particularmente interesante para el contexto jurídico porque podemos ver la distinta eficacia semántica, ¿bien? Que tienen, por ejemplo, las decisiones de un tribunal de primera instancia o las decisiones de un tribunal supremo o una corte de justicia para realizar interpretaciones excéntricas, interpretaciones que no eran usos normalizados en determinado contexto o práctica interpretativa y que luego terminan siendo usos normalizados. ¿De qué dependerá esto? Depende de las condiciones materiales del contexto donde se produce la interpretación. Y básicamente dentro de estas condiciones materiales, la principal es la autoridad de quien introduce una interpretación excéntrica. Eh, esto es, esto es uno de los problemas que yo creo que los realistas querían enfatizar, esta idea de que las interpretaciones dependen de las decisiones de los intérpretes. ¿Bien? ¿Cuál es el punto? No solo dependen de las decisiones de los intérpretes toman decisiones dentro de una práctica en la que han sido entrenados y por lo tanto han aprendido, tienen una comprensión de la práctica y a la vez realizan actos interpretativos. Actos interpretativos que son
normales, es decir, de acuerdo a las interpretaciones preexistentes o normalizadas, y actos interpretativos excéntricos. Otro punto importante es que, como le decía, no todos en una misma práctica tienen el mismo poder para realizar interpretaciones excéntricas, y efectivamente hay sujetos, suele decirse, que tienen la carga de la excentricidad. Hay, por ejemplo, pensemos en, no sé, los migrantes en un país o en una persona extranjera que está aprendiendo el idioma en un nuevo país. Estas personas generalmente son sospechadas de que el uso que hagan del lenguaje tiene más posibilidades de ser incorrecto que correcto, y por lo tanto tienen lo que suele llamarse la carga de la excentricidad. ¿Qué sucede con esta carga? Bueno, justamente tendrán que argumentar más para intentar justificar su decisión interpretativa, y además requerirán tener una posición de poder mayor para tener eficacia semántica. Esta es básicamente una posición, creo, alineada en parte con una postura, una teoría mixta o ecléctica, pero bueno, no totalmente, no puede identificarse totalmente con una posición hartiana, quizás porque Hart no llegó a plantearse tanto este tipo de cuestiones. Entonces, ¿por qué creo que es interesante pensar a la actividad interpretativa de esta forma? Hay una autora italiana que se llama Letizia Gianformaggio, y ella intenta distinguir la actividad interpretativa como actividad no ética, como actividad interpretativa como acto lingüístico, o la interpretación como actividad dianoética. No entraré en ello para no extenderme mucho, pero el punto central, que creo que es iluminador, que ella dice, miren, pensemos en la actividad, en la interpretación como el acto, bien, el acto lingüístico de producir una interpretación. Cuando realizamos actos lingüísticos interpretativos, estamos ya entrenados en determinada práctica, tenemos una comprensión de la práctica, conocemos cómo se realizan interpretaciones normales en una práctica, y sin embargo, lo que estamos haciendo es un acto del lenguaje. Y por lo tanto, bueno, analizaremos el resultado o producto de nuestro acto del lenguaje. Creo que esta forma de entender el acto interpretativo nos permite conciliar el conocimiento necesario y, por otro lado, la necesidad de decidir si nuestra interpretación o atribución de significados será acorde a las interpretaciones o atribuciones de significado normales, y en este sentido estamos asumiendo una actitud práctica de conformidad con la práctica existente, pero siempre es una actitud práctica de conformidad, o por el contrario, realizamos interpretaciones que son excéntricas. Y en este sentido, asumimos también una actitud práctica en nuestro acto lingüístico, pero que es una actitud práctica contraria al mantenimiento de la neutralidad. De la neutralidad no, de la normalidad. Em, ¿Por qué es interesante esto? Y aquí me acerco más al punto y dejo de divagar tanto. La idea es que siempre, en todo acto interpretativo, hay un conocimiento de la práctica y una decisión de hacer un acto interpretativo que sea normal, que se adecue a la práctica, o excéntrico. Y esto vale en todos los casos. Bien, no solo, como diría la teoría intermedia tradicional o la interpretación generalizada de la teoría intermedia, que hay casos que son casos claros donde conocemos, y casos difíciles donde en realidad tomamos decisiones, sino que esta forma de entender una posición intermedia lo que diría en realidad es que en todos los casos tenemos conocimiento, y en todos los casos hay una decisión de conformidad o de disconformidad con la práctica existente. Entonces, de esta forma no se niega que hay conocimiento de la práctica, pero en todos los casos, aún en los casos claros, hay conformidad con la práctica existente,
o hay disconformidad y esto implica la realización de interpretaciones excéntricas. ¿Por qué me interesa esto? Porque los que les dije en la introducción del tema, a mí me interesaba particularmente los casos y problemas de estereotipos, por ejemplo, o de injusticias epistémicas. Y estos casos suelen presentarse como casos claros. Bien, esto se mantienen ciertas interpretaciones, ciertas formas de atribuir significados, porque son casos claros dentro de una práctica interpretativa. ¿Cuál es el punto? Para ver si aquí hay error en las interpretaciones o responsabilidad de los intérpretes, la idea es analizar que aún estos casos que para las teorías intermedias tradicionales se presentan como casos claros, sí efectivamente implican conocimiento y comprensión de la práctica, pero además implican una actitud práctica de conformidad con la práctica existente. ¿Bien? Esto creo que esta forma de posición intermedia logra mostrar mejor este punto. ¿Qué pasa? Esto nos lleva a distinguir dos cuestiones que creo que necesitan ser distinguidas. Una es, ¿hay significados correctos o hay significados que son aquellos que no quiero decirlo de otra forma porque no quiero eliminar las dos preguntas. Una pregunta, ¿hay significados correctos en las prácticas interpretativas? La otra, ¿debemos aplicar estos significados? Y creo que el punto efectivo es que sí, si seguimos esta forma de entender los significados y las atribuciones de significados, podemos determinar que hay ciertos significados que son los correctos en ciertas prácticas interpretativas, pero ahora la pregunta es si son aquellos que debemos aplicar o no como intérpretes. Esta es otra cuestión diferente y que depende, en realidad ambas dependen, pero ya veremos por qué es diferente, ambas dependen de lo que es la ideología de la aplicación judicial del derecho y particularmente la ideología de la interpretación jurídica. ¿Por qué? ¿Qué son la ideología de de la aplicación del derecho y la ideología de la también de Roblewski? Ambas son el conjunto, empecemos por la ideología de la aplicación judicial del derecho, el conjunto de los postulados, de las reglas, si se quiere, las directivas que deberíamos seguir para decidir conforme a derecho. Cuando respondemos a la pregunta, ¿cómo debe decidir la jueza? Bueno, la jueza debe decidir conforme a las normas, a los postulados determinadas por la ideología judicial del derecho. ¿Dónde están estas normas postulados? Son los que se recogen de las decisiones de los tribunales, de lo que dice la dogmática, o doctrina, quien haga teoría del derecho también, de la opinión de los juristas. Todas estas opiniones y decisiones y teorías constituyen en este sentido cuál es la ideología, los postulados normativos sobre cómo se deben decidir las decisiones. Generalmente estas ideologías sirven para generar modelos explicativos de cómo se toman decisiones en determinados momentos, pero también se utilizan como modelos justificativos para justificar ciertas decisiones y suelen entenderse que hay tres grandes modelos: el modelo de la libre decisión judicial, el modelo de la decisión judicial vinculada y el modelo de la decisión judicial legal y racional. Esto está más relacionado con aspectos históricos, cómo se va pasando de un modelo a otro, claramente con las condiciones materiales del contexto e intereses sociopolíticos, pero hoy en día suele aceptarse, y podríamos debatir que aún siga vigente, que la ideología dominante es aquella de la ideología judicial, de la aplicación del derecho que es legal y racional. ¿Por qué digo puede discutirse según cómo se entienda justamente que la ideología de la aplicación del derecho es legal? Porque, abro paréntesis si quieren para la discusión, por ahora la idea de constitucionalización de los ordenamientos podría poner esta idea en, en tela de juicio, si se quiere.
Es un poco redundante, pero bueno. Ideología de la decisión legal y racional. ¿Qué es lo que busca sostener esta ideología? El valor de la legalidad, el valor de la distinción entre lo que es aplicar el derecho y crear el derecho. Esta ideología básicamente quiere distinguir o prescribe que debemos distinguir entre lo que es la actividad de quienes crean las normas jurídicas generales y de quienes son quienes tienen que aplicarlas. ¿Bien? Aquí hay un valor en la idea de legalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esta ideología? Esta ideología forma parte de nuestra propia comprensión de la práctica jurídica. Y cuando vamos a interpretar y conocer cuáles son las normas jurídicas, también, como decía al inicio de la presentación, realizamos decisiones y valoraciones guiadas por estas pautas normativas. Pautas de la idea, por ejemplo, de que los legisladores crean derecho y que los jueces no deben hacerlo, ¿bien? La ideología de la aplicación judicial del derecho es parte de la propia práctica que aprendemos. Cuando aprendemos la práctica del derecho, aprendemos también a seguir la ideología del derecho del momento contextual donde nos toque aplicar al derecho. Y no solo aprendemos la ideología de la aplicación del derecho, sino más específicamente la ideología de la interpretación jurídica. ¿Qué pasa? La ideología de la interpretación jurídica es el conjunto de los postulados, directivas, normativas que nos dicen cómo tenemos que interpretar. Y en este sentido, a diferencia de la decisión de la aplicación judicial del derecho, la ideología de la interpretación judicial suele ser mucho más controvertida en nuestras prácticas. Bien, así como hay acuerdos sobre la ideología de la aplicación legal y racional del derecho, no suele haber acuerdos tan estables sobre la ideología de de la interpretación del derecho y hay muchas veces en un mismo contexto práctica interpretativa posiciones que se contradicen entre sí e intentan imponer una ideología sobre otra. Creo o podría decirse que la ideología de la interpretación judicial podría ser uno de los elementos menos estables dentro de la práctica jurídica. Y podemos pensar ideologías más conservadoras, por ejemplo, que favorezcan argumentos interpretativos como la intención del legislador, o podríamos pensar, por ejemplo, ideologías más progresistas, si se quiere, no políticamente, sino que intentan modificar o menos de acuerdo con el status quo del sistema jurídico, intenten, por ejemplo, propiciar argumentos como el argumento de la equidad. Bien, hay distintas ideologías de la interpretación que lo que hacen es decirnos, bueno, ¿qué argumento interpretativo tenemos que usar para dar significado o para entender el significado de las fuentes del derecho? Entonces, ¿qué es lo que me parece interesante? Estas ideologías de la aplicación del derecho y de la interpretación, justamente lo que están haciendo es decir cómo hay que interpretar. Y por lo tanto son aquellas que van a determinar cuál es el error interpretativo. Por lo tanto, el error interpretativo depende de la ideología de la interpretación, que es aquella que nos va a decir cuál es la forma correcta de interpretar. Y aquí creo que puede verse de esta forma. Las atribuciones de error, un enunciado que diga que una interpretación es correcta o no, puede tener un doble uso o función. Puede ser un enunciado tendiente a mantener la normalidad de las interpretaciones, es decir, que puede intentar criticar usos excéntricos, bien, o interpretaciones excéntricas, y mediante los juicios de error lo que estamos intentando hacer es mantener la normalidad de las interpretaciones. Podría ser el caso donde tribunales de alzada intentan que no haya nuevas interpretaciones en los tribunales inferiores, pero también muchas veces las ascripciones de errores pueden tener y pueden jugar una función crítica.
Una función crítica en el sentido que quienes tengan la capacidad de hacer una atribución de error excéntrico, si se quiere, permítame este uso, podrían utilizar la atribución de error para cambiar las interpretaciones. Entonces, la idea aquí que creo interesante es que el error depende claramente, determinar qué es error o no, dependerá de la ideología de la interpretación que se siga y que puede haber dos funciones muy interesantes para las atribuciones de error. Uno, mantener la normalidad o dos, incitar el cambio. Incitar el cambio y buscar que haya, que el derecho se modifique y aceptar de esta forma interpretaciones excéntricas. Podría ser, por ejemplo, el caso de la manada, donde el tribunal de alzada corrige la decisión de primera instancia y en este caso, el Tribunal de Alzada entiende que la violencia y la intimidación se entienden también en el sentido que incluyan lo que se llama intimidación ambiental. Hasta esa decisión, esta interpretación nunca se había dado y a partir de esta decisión, de este caso de la manada, empieza a aceptarse que la violencia y la intimidación incluyen a la intimidación ambiental. ¿Qué sucede aquí? Aquí hubo un error interpretativo, una ascripción de error interpretativo, justamente para sostener, para criticar la normalidad y para dar apoyo a una interpretación excéntrica. Entonces, creo interesante en este caso que la propuesta que les daba de una forma de entender una posición intermedia, poniendo el acento de la interpretación en el acto interpretativo, resalta esta doble faz del acto interpretativo. El necesario conocimiento que el intérprete tiene que tener de la práctica y la necesaria actitud práctica de conformidad o de rechazo con la práctica existente. Esto nos permite a su vez identificar el compromiso ideológico tanto en casos claros, que implicarán un compromiso con el mantenimiento y la normalidad de la práctica, como en aquellos casos que no lo son, ¿bien? En ambos casos. Esto nos permite responder a la pregunta que nos hice un rato antes. ¿Hay significados correctos, normalizados en la práctica? Sí, los hay y los aprendemos. ¿Implica esto que debemos aplicarlos? Bueno, según la ideología de la aplicación judicial del derecho y de la interpretación normalizada que hemos aprendido, seguramente sí, estos serían, ¿bien? Pero esto no quiere decir que todo considerado sean estos aquellos que desde un punto de vista, si se quiere, moral o crítico, sean aquellos que debamos continuar aplicando. Efectivamente, luego de realizar este intento de fusión entre los dos problemas, creo que no ha sido tan claro la idea de responsabilidad o no. Creo que aquí la idea de error queda claramente ligada a la adopción de una ideología particular de la interpretación, pero creo que esto resalta aún más la idea de responsabilidad de los intérpretes. Y digo, ¿por qué? Porque aún en los casos que parecen claros o de seguimiento y aceptación de una normalización de la práctica, allí es el intérprete el que asume la actitud práctica de conformidad. Y en este sentido, allí hay lugar también para la responsabilidad. Claramente no hablé de los distintos sentidos de responsabilidad, pero entiendo responsabilidad al menos como responsabilidad causal, porque produce el acto interpretativo y esto ayuda a que se mantenga la interpretación, también como responsabilidad en el sentido, si pensamos en Hart, de sujeción, responsabilidad en necesidad de responder quizás por los daños, desde un punto de vista no jurídico, pero ya quizás moral, político, por los daños que pueda producir con su interpretación, y también responsabilidad claramente en el sentido de necesidad de dar razones de por qué se realiza determinada interpretación. Así que bueno, sin más, espero no haber abarcado tantos temas que no haya quedado al menos claro alguna idea, pero
tenemos tiempo para discutir y se agradece toda crítica o sugerencia. Gracias, Natalia. No sé si alguien de los que está conectado, externos, quiere hacer alguna pregunta. Bueno, bueno, Natalia, muchas gracias por tu exposición. Como dices, pues dejas enunciados varios temas bastante interesantes. Entonces, de pronto para aprovechar y concretizar algunos de los puntos que señalaste. El tema de la interpretación, pues como no sé si recuerdas, la idea pragmática de la interpretación, pues fue mi tesis de investigación, precisamente mostrar la interpretación como acto de habla. Pero a diferencia tuya, no es para defender la teoría intermedia, sino la escéptica. Pero con un punto que me aparto de la escéptica, que es distinguir necesariamente entre tres fases en la distinción de la interpretación. Interpretación entendida como actividad, como producto de la actividad mental, que es la intención, y el objeto de esa intención, que sería la acción que con intención quiero realizar. En ese sentido, acaba una primera pregunta. Cuando hablamos de acto de habla, y al mismo tiempo tú dices que te vas a centrar en la interpretación como discurso, es decir, como enunciados lingüísticos, una serie de enunciados lingüísticos donde unos hacen de premisa y otros y el último de conclusión. En ese sentido, el acto de habla no vería la relevancia de tratarlo como acto de habla, precisamente porque no se trata de un discurso entendido como lingüístico, como enunciados lingüísticos, sino precisamente como un uso de un enunciado lingüístico en un sentido. Y en esa también pues está la distinción, esta es la primera pregunta, ¿cuál sería entonces la necesidad y la función de hablar de actos de habla? Lo entiendo con los sesgos y todo eso, pero, o más bien diría, ¿no será que hablar de discurso como enunciados lingüísticos y argumentativos va en contra de esa idea de tratar de ubicar los actos de habla y la relevancia de los sesgos y estereotipos en la toma de decisiones? Y la otra es la distinción entre eh, interpretaciones excéntricas e interpretaciones normales. O sea, eso yo lo llamo actos de habla. Unos están relacionados con los actos de habla habituales, los habituales, y actos de habla nuevos. Los habituales son actos de habla que reaccionan frente a hechos normales, casos concretos normales. Y los nuevos son los que reaccionan psicológicamente. Eso es pues por eso te digo que yo sí hago el análisis psicológico, tú dices que no lo vas a hacer, pero en ese punto va con la primera pregunta. Es cómo puedes explicar en el discurso los sesgos si el objeto de análisis es el discurso. Yo creo que hay que comprometerse un poco con el proceso mental, ¿no? Pues para poder captar esa diferencia entre excéntrico y no excéntrico. Pues como tú lo dices, contextualismo pragmático, pues me imagino que tendrá que ver necesariamente con el uso intencional de esos enunciados en un sentido u otro. Y el último punto es el error en el sentido, por lo menos en derecho. Pues que creo que tú ahora te habrás dado ya, pues tendrás eso presente, pero digamos, cuando dices adscripción de error, pues en el derecho eso es el ciclo difícil de la interpretación jurídica que la hace muy distinta a otras cosas. Y es que nuestros criterios para definir o adscribir o decir, atribuir o si decir que hay un error o no hay error, parte de qué? De un texto normativo que habla del error, ¿no? Es decir, es también una interpretación. Y por eso tú decías muy bien me pareció cuando dijiste, puede ser una ascripción de error excéntrica, es una interpretación excéntrica sería, ¿no? Y entonces en ese punto, pues yo creo que sí hay que hacer esa distinción, que estamos hablando, o no distinción, sino toma, enfocarse o atender al punto de que estamos siempre en el mundo de la interpretación, que en el derecho no podemos salir de eso. Es decir, quien atribuye error es un juez, quien hierra es un juez, ¿no?
Entonces continuamos en ese mundo y por tanto las distinciones que hace frente al objeto analizado de si es error o no, pues también se debería aplicar a quien analiza si se trata de, no, de un error o no. Y el punto también, unido con la distinción que hacías entre actividad y que más que todo tú te vas a centrar en la interpretación, entendida como discurso, como argumentación de ciertas decisiones, y decías que el acto tiene, cuando hablamos del acto, el producto, la interpretación, eso se relaciona con el error. Eso es lo que consideramos el objeto de análisis si se trata de error o no. Pero cuando hablamos de responsabilidad, en cambio se enfocan más en la actividad, entendida en tu caso como la argumentación interpretativa, el razonamiento interpretativo expuesto en el discurso de la sentencia. Pero en ese punto, yo creo que siempre estaríamos hablando desde la actividad. Es decir, hablar de un error implica que si yo lo considero error, tengo que justificar por qué. Y justificar por qué es porque tengo que justificar que las razones que usted ofreció o no son suficientes, o son insuficientes, o son inadecuadas. O que debió haber tenido en cuenta otras razones. Es decir, en tanto el error como la atribución de tanto el error como la responsabilidad, yo creo que sería un caso enfocado necesariamente a ambos, en tu caso, al discurso. ¿Por qué? Porque no, eso es lo que hace la peculiaridad de la interpretación jurídica precisamente. Y hablar de errores respecto a la interpretación jurídica es precisamente Al- que no podemos salir de ese mundo de la interpretación de textos. Por tanto, me dijiste discurso ahí, ¿verdad? sí, es decir, que lo que digo es que sí, cuando tú decías la distinción, mire, cuando hablamos de error es relacionado con el acto, es decir, el producto que yo llamaría en mi caso la intención de actuar de cierto modo, o el acto final que se pone como premisa mayor, por decirlo así, de la sentencia, que es la norma jurídica, y la actividad, tú decías, no, se relaciona con la responsabilidad. Pero yo, cuando hablamos de error y de responsabilidad, pues estaríamos necesariamente hablando como objeto de análisis, no solamente la norma jurídica que hace de premisa general, sino necesariamente la justificación, ¿sí? Y más en casos que, cuando hablamos de error, pues sería necesariamente casos difíciles o indeterminados. Pues ese es el punto también, ese es el punto. ¿Habrá casos fáciles en el análisis de error de una sentencia? Entonces ahí está el punto de si hay errores evidentes, irrazonables o interpretaciones eh, claramente erróneas, ¿sí? Ese criterio en el error, ¿cuál sería para tener en cuenta? La teoría intermedia, la teoría escéptica, teoría intermedia que siempre dice que es actividad de conocimiento, en cierto sentido casos fáciles o de comprensión, pero tú también lo unes de una manera con la decisión de conformarse o no conformarse. Y ese es precisamente el punto de los escépticos, ¿no? Entonces tú dices, no, yo asumo la intermedia, pero el punto de los escépticos es precisamente siempre tomamos decisión. Entonces, ¿estás segura que estás defendiendo una teoría intermedia, que tu posición es intermedia o no? Eso sería mi punto. Y además, ¿por qué? Porque si hablamos de responsabilidad y tú dices, mire, responsabilidad incluso puede haber frente a o considerar un error frente a una interpretación que continúa el status quo, el habitual, ¿cierto? Y ahí podemos también considerar que hay error, pero entonces eso cómo deja la posición de Hart. Si Hart dice que hay casos donde claramente son correctos, y claramente son correctos porque siguen una práctica. Entonces, incluso en ese punto que haces, me parece que eres más escéptica que intermedia. ¿Mm? Eso serían como mis observaciones. Bueno, empiezo. No sé si podré responder a todos, espero que sí, pero ahora se ve el riesgo de hacer una presentación que incluya tantos temas, porque efectivamente tienes un punto, creo que buen punto en cada una de las preguntas. Voy a empezar por la última parte. ¿Qué tanto es escéptica y qué tanto en realidad intermedia la posición que quise defender y dónde queda Hart? Yo creo que Hart yo creo que Hart sigue un buen camino en la idea de qué es seguir reglas y comprender una práctica, pero creo que se queda corto allí en
en qué es seguir efectivamente una regla y la actitud práctica allí que implica. Quizás porque no le interesaba realizar esto y no necesitaba llegar hasta allí. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con los escépticos en esto que dicen, y Schiazzoni lo dice muy claramente, que hay una actitud práctica del intérprete, de conformidad o no conformidad. Y en esto es verdad que parece que me acerco más a los escépticos que a una posición hartiana. Este, Sin embargo, a mí me interesa poner el acento en la idea de que hay usos estables y criterios en este sentido de corrección. Sin embargo, no querría comprometerme con ellos, digamos. En este sentido, quizás quizás tenga que pensar más de qué bando estoy, o quizás no tenga tanto sentido seguir atribuyéndose bandos. Que el punto es que la actividad interpretativa implica conocimiento, implica toma de posición práctica de si vamos a mantener usos o si los vamos a cambiar o no. No ingenuamente, en el sentido, claramente no podremos cualquiera de nosotros cambiarlos, y dependerá de las condiciones materiales del contexto. Pero sí, creo que tenés razón ahí, Diego. No se explica tan bien por qué defendería una posición intermedia y no una escéptica. Creo que no defendería de la intermedia esto que hay casos donde solo se conoce y casos donde solo se decide. Estaría justamente intentando criticar esto. Lo que intento mostrar es que siempre se conoce y siempre se decide. En todos los casos existen ambas cosas y ambas cosas al mismo tiempo. Este, mm, Espera a ver si voy a empezar por la primera hora a ver si hago un poco de claridad. Efectivamente, espera, en la primera, acto de habla, discurso o como producto. Efectivamente, yo me di cuenta cuando lo estaba exponiendo que aquí estaba entrando en un terreno escabroso. El problema creo que es metodológico y se basa quizás en cuáles son mis intuiciones filosóficas para hacer análisis conceptual en este caso, y es la idea de evitar recurrir a estados mentales. Lo que no me interesa o no quiero hacer es psicología o intentar adivinar estados mentales. Y en este sentido, sí me interesa analizar discursos, sean discursos entendidos los enunciados interpretativos o las justificaciones, pero las justificaciones entendidas como los enunciados que se dan en, por ejemplo, una sentencia en apoyo de la conclusión interpretativa, pero no como las razones que podría tener en la mente o que guiaron o motivaron en este sentido físicamente que el sujeto haya tomado una decisión. No me interesa en este sentido de la actividad como proceso psicológico. Y en esto creo que sigo por esto a Hart también y a Wittgenstein en este sentido, es sacar del problema del análisis filosófico aquí el análisis de esto de los estados mentales, que no quiere quizás decir no hacer alguna hipótesis o ver qué nosotros entendemos cuando atribuimos ciertos estados mentales a ciertas personas, pero no es el estudio en sí ir a ver cuáles son estos estados mentales quizás. No sé si soy muy clara en esto, pero creo que por eso mi idea era centrarme en los discursos, y por esto sí creo que tienes razón que al decir, bueno, efectivamente, cuando hablamos de que algo es errado o no, una interpretación es incorrecta o es errada, es el enunciado interpretativo o la justificación que se da, el conjunto de enunciados que se dan en apoyo a la conclusión interpretativa. Y ahí estamos controlando la corrección o incorrección de un discurso siempre, de un conjunto, de un enunciado o de un conjunto de enunciados. Pero sí me interesa el acto de habla como aquella fuente de donde surge el enunciado, que es el discurso, que es el producto de un acto de habla. ¿Y por qué me interesa el acto de habla? Me interesa el acto de habla porque esto muestra que estos enunciados son el producto de nuestra agencia discursiva. Y yo creo que acá tienes un punto, porque si me interesa esta idea de agencia discursiva y porque nosotros realizamos acciones interpretativas
y queremos luego ver si vamos a responsabilizar o no a los agentes por sus interpretaciones, hay ahí un sentido donde quizás los estados mentales sí son relevantes y yo los pasé por alto muy rápidamente y en esto puede ser que sea así. Yo he intentado siempre escaparles, lo digo sinceramente por esto, por estas cuestiones metodológicas. Me ha atraído más otra forma de hacer filosofía que intentaba no investigar en cuestiones psicológicas, si se quiere. Y en esto creo que el otro punto que me decías de normal y excéntrico, la idea de normal y excéntrico no es eh, ante hechos normales o no. Quizás sí, debería pensarlo un poco más a ver si lo he entendido bien. Pero la idea es que la interpretación excéntrica podría darse ante situaciones que consideramos normales o casos que nos parecen claros, ¿bien? No sé, hasta no hace mucho era claro, un caso claro, que la mujer era responsable si sufría una agresión, si estaba vestida de cierta forma, ¿no? Y esto es un caso claro de que fue porque, no sé si es un buen ejemplo, pero hay casos o ciertas cuestiones que son normales y de repente en algún momento surge una interpretación excéntrica. Claramente esto, quizás mi posición es un poco tibia porque no estoy comprometiéndome con una línea demarcatoria justa, simplemente estoy quizás poniendo bajo la luz como esta idea de normalidad y excentricidad juegan un rol importante en el derecho, dependen del poder y la autoridad que tenga el intérprete o no para hacer interpretaciones o efectivamente, como decís, ahí tienes razón, o ascripciones de error. Este, y esto es lo que muestra también en el derecho cómo hay un doble juego entre lo que es la estabilidad y el cambio. Y sí, por esto me parece que me alejo un poco de la teoría de Hart, porque estoy más interesada en poner la luz quizás en esto y por eso quizás también tengas razón que no debería venderme como una teoría intermedia. Me dijiste otra cosa que... eh, que esto no implica negar que hay un uso intencional. El punto es que el análisis intencional tiene que ver con los usos lingüísticos y no efectivamente con lo que sucede en la mente de los hablantes, creo. Pero son creo que dos enfoques filosóficos diferentes y no sé si ahora estoy en grado de justificártelo mucho mejor, pero sí de decir que quizás para analizar la responsabilidad es necesario ir más allá y por eso yo distinguía y me parecía que tenía sentido que cuando hablamos de error básicamente estamos solo considerando error según ciertos criterios generalmente aceptados, error en los discursos y cuando hablamos de responsabilidad, responsabilizamos ya no al discurso, sino a la gente por las razones que dio o por los daños que causa. Depende del sentido de responsabilidad que estemos utilizando. Este, Otra cuestión que creo que también me sugerís, y creo que sí, no, quizás no fue muy clara, pero la idea es justamente en el ámbito, si se quiere, interpretativo, ambas dependen de la ideología de la interpretación que se usa o se sigue. Y efectivamente, las ideologías de la interpretación son una parte de la práctica, por eso muchas veces las interpretaciones normales también implican la adecuación, el mantenimiento de cierta ideología. Lo que sucede es que muchas veces hay conflictos entre distintas ideologías allí de la interpretación. Pero sí, ambas están en el mismo terreno y efectivamente no vale lo mismo, así como no vale lo mismo cualquier interpretación excéntrica, tampoco vale lo mismo cualquier juicio de error, ¿bien? Mi juicio de error interpretativo seguramente tendrá poca eficacia semántica y algún juicio de un error interpretativo que haga, no sé, la Corte Suprema Argentina tendrá mucha más eficacia
que mi juicio de error. Entonces, en este sentido, sí, estaría de acuerdo con esto. No sé si respondí a todo, pero si me quedó algo y luego hay tiempo, desde ya me volvés a decir. Vale. Bien. Aprovechando que el micrófono está abierto, tomo la palabra un segundo antes de dársela a los demás. Muchísimas gracias, primero de todo, por su exposición. Yo quisiera hacerle una pregunta porque no me queda muy claro este paso, digamos, de la división hartiana tradicional entre el caso fácil, caso de penumbra, a tratar de abordar el problema desde la perspectiva del acto normal o el acto excéntrico. Y creo que esa duda que tengo de alguna manera empata con la última pregunta que hizo Diego, no tanto por la caracterización que se haga usted personalmente como escéptica o partidaria de una postura intermedia, pero más sobre el hecho de que me parece que esta distinción entre el acto normal y el excéntrico nos separa mucho del problema específico de la cognitividad y nos lleva a una cuestión decisoria, es de cuáles son las normas sobre cómo debo decidir. ¿En qué sentido? Yo creo que si yo tengo la capacidad de hablar de interpretaciones normales e interpretaciones excéntricas, de alguna forma, y no estoy seguro, pero creo que me muevo todavía dentro de los casos fáciles. Y exclusivamente dentro de los casos fáciles, porque yo en el caso fácil, haciendo pues un ejercicio contextual, mirando cómo hablan los sujetos pertinentes, porque no siempre son todos, pero hay unos sujetos pertinentes que hablan así, ellos normalmente dirían algo y hay algo que yo sé que normalmente no dirían, que es la interpretación excéntrica. Cuando yo sé que normalmente no dirían es porque el caso es fácil y lo que yo estoy diciendo está mal, entre comillas. Es algo raro, es algo nuevo. Claro, la ideología judicial de la que hace parte el derecho positivo perfectamente me puede a mí exigir ser excéntrico. A mí la ideología judicial muchas veces me puede decir, usted tiene que adaptar las palabras a la actualidad. La ideología judicial me puede decir, usted tiene que utilizar un enfoque de género a la hora de interpretar la ley. En ese caso, usted tiene que hacer lo posible por superar ciertas trabas y de alguna manera responder el caso, entre comillas, mal. Responderlo en contra del contexto lingüístico. ¿Por qué? Porque es que en últimas la diferenciación entre si yo actúo bien o mal, errónea o no erróneamente, cuando lo hago de manera excéntrica, depende de cuáles son mis obligaciones según la ideología judicial. No depende tanto de una cuestión cognitiva en la que parece haber un acuerdo ya de cuál sería la respuesta correcta, no en cuanto a lo que yo debo hacer o no hacer, sino correcta en cuanto a como habitualmente habla la gente. Entonces me parece que cuando yo pienso en términos de excentricidad y normalidad, no estoy pensando, es decir, el aspecto cognitivo me parece circunstancial. El punto es, ¿yo cómo debo decidir? Y siempre es un problema estrictamente decisorio, no tanto cognitivo. Entonces, como no sé cómo esa dualidad, normalidad, excentricidad, de alguna manera es simétrica con la de claridad y penumbra de Hunt. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, a ver, no son simétrica, en el sentido, no es una idea de suplantar una distinción por otra. De hecho, no negaría la distinción entre que hay casos claros y casos de penumbra, y creo que la distinción entre usos normales y excéntricos no niega esa distinción. ¿Por qué? Eh, la idea de usos de casos fáciles o claros y casos de la zona de penumbra en la teoría de la interpretación es usada muchas veces como parte de la teoría de la interpretación para decir que hay algunos casos que son de conocimiento y que hay algunos casos que son de decisión, y que en los casos fáciles hay conocimiento y que en los casos difíciles hay decisión. Mi idea no es negar que hay casos más fáciles y casos de penumbra bajo ningún punto de vista, pero sí mi idea era resaltar o intentar mostrar que en los casos fáciles hay conocimiento en este sentido, pero también hay decisión. No quiero poner en duda la distinción en que hay casos fáciles o no, pero sí la utilización de esta distinción entre casos fáciles y casos de penumbras dentro de la teoría de la interpretación
para decir que hay casos donde la interpretación es solo conocimiento y casos donde hay solo decisión. Entonces, el punto aquí es que en los casos que son fáciles hay conocimiento, pero también hay decisión. ¿Cómo llego de Hart a la idea de usos normales y excéntricos? Eh, hay, hay una respuesta histórica, si se quiere, pero hay una respuesta argumentativa. La idea es que Hart toma la distinción entre casos fáciles y claros y casos en la zona de penumbra de Wittgenstein y Weismann sobre algunas cuestiones sobre la textura abierta del lenguaje y el seguimiento de reglas. Y la idea de casos normales y casos excéntricos es propuesta por un autor que se llama José Medina, que es quien elabora este contextualismo pragmatista basado en las tesis de Wittgenstein, usando también a DeWitt en parte. ¿Cuál es la idea? Es que se suele utilizar a Wittgenstein para discutir con los escépticos, porque los escépticos suelen negar que exista el escéptico general, que existan los significados, el escéptico en materia jurídica, que existen los significados correctos dentro del derecho. Entonces, así como este autor Medina en filosofía del lenguaje usa elementos wittgensteinianos para criticarse a los realistas semánticos, que serían cognitivistas, como a los escépticos en materia de lenguaje, utiliza una posición wittgensteiniana para decir existen significados, allí están, dependen de nuestras prácticas concretas y situadas, y allí del seguimiento de las reglas que hacemos. Y es muy parecido a lo que intenta hacer Hart, pero no lo desarrolla de esta forma. Además, Hart no estaba haciendo filosofía del lenguaje ni teoría de la interpretación. Hart toma algunos de estos elementos, pero no los desarrolla mucho más. La idea es que los usos normales son los usos que aprendemos y creo que dependen, como dices tú, bueno, tú decías todo decisión, pero dependen del conocimiento que tenemos de nuestras prácticas en las que somos culturizados y aprendemos justamente cómo reconocer la práctica y aprendemos también las actitudes normativas de aceptación y rechazo, es decir, aprendemos en parte cierta ideología. Y esto nos hace aprender casos fáciles y casos difíciles y hacer usos normales, como dices tú, y tomar decisiones. Este, la idea es que el conocimiento, si logro explicarme bien, o la comprensión, queda quizás en un estado mental que no podemos nosotros ir allí a indagar. Y que efectivamente lo que nos interesa es ver las decisiones que se toman cuando se hacen actos del lenguaje, cuando se toman decisiones interpretativas. Y efectivamente esto estaría orientado a la toma de las decisiones. ¿Qué decisiones interpretativas se han tomado? ¿Qué acto del habla se ha hecho? Y si el acto del habla es un acto de habla que mantiene la normalidad de las interpretaciones generalmente aceptadas o no. Y aquí me parece sumamente interesante esto que me indicas sobre si la ideología puede exigir interpretaciones excéntricas. Y creo que esto es lo interesante porque en un sentido sí, la excentricidad o no depende de que sea el uso estable dentro de la práctica. Si estamos hablando de la ideología que es la dominante y reinante en la práctica, esta ideología te dirá de hacer usos normales. Pero claramente quien ataca al uso normal como erróneo hace una declaración de error excéntrico, o quien intenta hacer una interpretación excéntrica claramente está siguiendo una ideología diferente que le está diciendo que sería correcto hacer interpretaciones excéntricas. Ahí estoy de acuerdo, creo que es en parte la idea. A ver, un sistema en realidad, o pensemos en una práctica interpretativa donde la ideología diga que debe interpretarse con perspectiva de género y que esto sea ya un uso normal, ¿bien? Luego, si esto se ha normalizado y personas que tengan eficacia semántica necesaria han normalizado esta práctica, esta ideología será la ideología normal en la práctica. Y entonces ya no nos indicaría de realizar interpretaciones excéntricas, porque ya sería la interpretación, la ideología de la práctica. No sé si aquí se entiende. El punto es que no hay interpretación
y no hay atribución de error que no sean ideológicamente determinadas. Y la práctica, a veces hay una ideología que está más en fuerza, si la quieres decir, tiene más vigencia que alguna otra ideología. Yo creo que efectivamente, dentro de la práctica jurídica, las ideologías de la interpretación son algunos de los elementos menos estables de las prácticas, como práctica social, porque son muy dependientes muchas veces de intereses políticos concretos. Este, pero bueno, creo que es una buena cosa lo que me dices para explicar mejor esto, de que la ideología puede exigir justamente que el uso que hagas sea un uso excéntrico. No sé si te he respondido todo, pero si quieres repreguntarme o hacer algo, No, decirme. así está bien, muchísimas gracias. No, no sé si alguien más tiene preguntas, los que están Daniel, creo. conectados. Entonces, damos la palabra a Daniel. Sí, muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias, Natalia. A mí me pareció muy interesante, me parece más sorprendente las coincidencias que hay. Yo creo que hay algo muy fecundo ahí. Yo creo que para este tipo de temas, leer un poco lo que han hecho las personas que hacen historia de la lectura podría ser muy, muy provechoso, ¿no? Porque, pues, si yo recuerdo bien lo que leí hace unos años, pues básicamente lo que dicen esos teóricos de la historia de la lectura es que no existe el texto nunca per se, sino que lo que hay son lecturas y lecturas que son evidentemente históricas. Pues si eso es así, entonces nunca hay casos fáciles o difíciles per se, sino que eso depende del contexto cambiante. Y lo mismo tiene que ver evidentemente con esos textos claros o oscuros a los que usted se ha referido, lo cual complica verdaderamente mucho la cuestión. Pero yo lo que le quería decir con respecto a esto, y yo creo que estoy ahondando un poco en lo que decían Diego y Jorge, es que a mí me parece que habría un tercer caso y que quizás ese tercer caso o ese tercer tipo de caso es el más interesante para lo que usted pretende, pero yo quería preguntarle su opinión al respecto. Es decir, más que actos normales, tendríamos efectivamente unos contextos o unos casos en los que hay una posición normal y una posición excéntrica, pero también tendríamos un caso o una serie de casos en los que hay una disonancia general. Y entonces ahí no habría un uso normal, no hay uso normal. Yo pues, si me permite, le doy un ejemplo concreto histórico, se expide una constitución. Estoy pensando concretamente en aquí la Confederación Granadina en 1858. ¿Qué tipo de federalismo, no se distingue en la época entre confederación y federación, qué tipo de federalismo fue el que, el que se salió configurado de la Constitución? Pues no hay acuerdo sobre eso y eso termina en una guerra civil. Y lo que define el tipo de confederación imperante posteriormente es la guerra civil. eh, Gracias, Daniel. Sí, la verdad que me encantaría saber más de historia del derecho y a veces sigo solo algunos divulgadores y si uno ve ejemplos de estos problemas bastante abstractos con mucho mejor claridad. Así que en esto es una tarea pendiente. Y creo que sí, que es muy importante el caso, este tipo de casos, que son lo que suelen llamarse muchas veces los casos difíciles. Que son casos donde no hay un acuerdo claro sobre la aplicación de una regla, o muchas veces, a veces parece haber un acuerdo claro, pero nos parece que por algunas razones o por las razones por las que está la regla no deberíamos aplicar estos casos y entonces en esos casos suele haber desacuerdos o hay desacuerdos políticos muy grandes sobre cómo interpretarlos. Yo creo que ahí, justamente en estos casos difíciles, son el límite de la práctica, pero justamente la solución a este tipo de casos se va a normalizar por el poder o la fuerza que tenga quien los resuelva. Por ejemplo, muchos casos de aborto, ¿no? En la Argentina había jurisprudencia, o sea, la sociedad estaba dividida sobre cómo resolver un caso de aborto, que era el caso de la mujer que no era ni idiota ni demente, pero había sido agredida sexualmente, por un problema de la formulación de la norma. Y la verdad que el pueblo estaba dividido, bien, no había una solución clara en este sentido. Y
la Corte no llegaba a tomar una decisión hasta que finalmente dieron una interpretación constitucional por parte de la Corte y parecía que esa iba a ser la interpretación que normalizara la interpretación del texto del Código Penal y sin embargo, en la práctica jurídica, los operadores sanitarios en los hospitales no reconocían ni la interpretación de la Corte que había sido, digamos, autoritaria en este sentido. O sea, que en un sentido no tenía poder ni eficacia semántica la propia Corte para imponer su propia interpretación y normalización. Hasta que, bueno, luego hubo un cambio, este artículo ya no existe más en el Código Penal argentino, pero yo creo que estos casos no ponen, para no hablar mucho más, estos casos no ponen en cuestión que haya comprensión general, solo que hay algunos casos donde la práctica llega a un límite. Y por lo tanto, estos serían estos casos difíciles. Pero no creo que el problema entre normalidad y excentricidad ponga, como respondía recién, en duda la existencia del caso fácil. Lo que sí haría es decir, bueno, que haya un caso fácil no implica que este caso no sea también ideológicamente determinado. Esta creo que es un poco la idea. Pero bueno, les digo, no hay manos, pero les agradezco un montón el tiempo y las preguntas por la profundidad. Y si me quieren escribir y para hacerme críticas, o si no les respondí todo, también, por favor. Bueno, pues Natalia, muchas gracias por tu tiempo también, por tu exposición de las ideas. Hay un buen trabajo muy interesante que tienes ahí varias aristas a seguir. Quizás lo de los estereotipos y la injusticia epistémica en materia hermenéutica fue algo que nos debes aún, pues para de pronto otro momento, pero ahí yo creo que hay bastante para trabajar en ese tema. Y quizás en ese tema ya pues de pronto tendrás que verte más con el aspecto psicológico, ¿no? Pues para hablar de sesgos o no. Y la normalización, que es precisamente, hablando de un autor que no es muy reconocido en nuestra escuela genovesa, pero digamos Foucault, que sí lo trataba en Chelano, ¿no? Que está ahí como la normalización de nuestro actuar, que se nos vuelve un actuar natural sin que tengamos conciencia muchas veces de eso. Y, y bueno, muchas gracias Natalia y esperemos encontrarnos en otro momento muy pronto. Y no sé, Jorge, si quieres pedir. No, muchísimas gracias Natalia, gracias a todos los participantes. Esperamos a través de los canales de comunicación del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho seguirles dando cuenta de cuándo nos vamos a estar reuniendo en estos seminarios. Agradecemos mucho su participación y les deseamos un buen día. Y recordarles que el 7 de mayo tenemos la ponencia de Alejandro Calceta, entonces también los esperamos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.